Una investigación de más de 7 meses permitió desarticular una organización criminal de origen colombiano que se asentó en nuestro país para comercializar grandes cantidades de droga. En un operativo policial, efectivos de Carabineros detuvieron a 12 personas, incluido el líder de esta banda, quien transportaba 1 tonelada de marihuana al momento de su arresto. Para encontrar 1 tonelada de marihuana fueron necesarias varias horas de vigilancia y meses de seguimiento. Es una cantidad de droga impresionante. Esta es la historia de un poderoso narco colombiano que se instaló en la zona sur de Santiago. ¡Ay, Dios mío, querido Padre nuestro! Soñó con una vida de lujos, pero terminó todo con su detención. Y solamente en marihuana son más de 2 millones de dosis, lo que equivale más o menos a un valor comercial, si esto lo llevamos a la población y a la venta, más de 8.000 millones de pesos. Esta es la operación Disidentes, la captura del Gomelo. Para nosotros es grande, digo así. Una cosa es que acá nosotros trabajemos en lo de nosotros y que nadie sepa de nosotros. Quien ve en pantalla es el Gomelo, pero su nombre real es Javier Silva Pérez, colombiano de 32 años que llegó a Chile buscando un mejor vivir. Cruzó la frontera, ingresó regular en septiembre de 2023. Le decían Gomelo, la razón, lo ostentoso que era. Una persona que le gustaba ocupar mucha marca, que se viera las marcas de lujo que él podía adquirir, joyas, muchas cosas de valor, pero su personalidad era muy tranquila. Comenzó a darse una buena vida junto a su pareja, invitó amigos, o mejor dicho, creó una organización. Donde aparecían fotografiándose los fines de semana, distendiéndose con la familia, en un salón de eventos que es bastante caro el arriendo. Entonces sacaban fotos en la piscina, disfrutando, compartiendo. No dependía de nadie, al contrario, todos dependían de él. El Gomelo era el líder de un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas. Vivía en la Florida junto a su novia Nicole Jorquera Villar, de 24 años. Un romance que comenzó cuando el colombiano llegó a Chile. Ella lo asesoró y dio ideas, como arrendar 5 departamentos para que la banda vendiera droga y tenga una residencia. Ella era, por decirlo de alguna manera, como su brazo derecho. Ella iba con ellas a los tratos que él hacía, a los domicilios donde él se movilizaba. Ella la acompañaba para todos lados. Esta chilena que durante todo el transcurso que duró la investigación ya estaba con este líder colombiano. Establecieron una base, un búnker donde guardar la mercancía, espacio seguro ante posibles quitadas de droga. Habilitaron 2 accesos en caso de que existiera una emergencia y hubiese que arrancar. Patón, escúchame lo que te voy a decirte. No podemos ir por fuera y no podemos morarnos menos, pero yo prefiero irme por la carretera, hermano. Vamos a morarnos más, pero vamos a ir seguros, ¿cachai o no? Vigilancias y seguimientos a cargo de unidades del OS7 de Carabineros permitieron ver cómo se movía este grupo. Pasillos de los 5 edificios, estacionamientos, pasajes y calles fueron seguidos 24/7 por la policía. Así por 7 meses. Quienes efectivamente, de acuerdo a todos los antecedentes, imágenes y seguimientos, se habían apoderado de una torre de departamentos en Conde de Maule. Ese fue el indicio, la noticia de lo que comenzamos a investigar en marzo de este año, donde Javier tenía aproximadamente 4 a 5 departamentos, residía en uno y ocupaba los otros 4 para la venta de droga en el mercado mayorista. Es decir, todas las transacciones que logramos advertir eran en cantidades bastante altas. Ocurre un hecho que es relevante dentro de la investigación, es el hermano del líder de esta estructura, que es Javier, es secuestrado por una banda de ciudadanos extranjeros también. Se entiende que los antecedentes recabados en relación con una quita de droga. Y producto de esto, Javier y Julián, premunidos de armas de fuego, van a rescatar a la persona que había sido secuestrada. Y lo lograron, pero a partir de ese momento el Gomelo cambió. Se volvió más cuidadoso y celoso con lo que hacía y cómo se movía. Nunca andaba solo. De cuidar su vida se encargaba él, quien viste de rojo. Lo llaman Felipe Ochoa, pero su nombre real
es Julián Urre. Yo de esta vida, lo que voy a llevarme tan solo son las vivencias. Otro colombiano de 41 años que mostraba todo lo que hacía en sus redes, pero su vida giraba en torno a su jefe. Se hizo a cargo de la seguridad del Gomelo y la logística de todo el grupo. Julián es el primero que llega, hace labores de vigilancia con un grupo de personas, y una vez que el lugar era seguro, llegaba Javier siempre llegaba con 15 a 20 minutos de retraso, porque el primero que llegaba era Javier, quien cumplía esa función operativa. Entonces, una persona que anda con escolta ya llama la atención de la comunidad en general. Y segundo, era una persona que le gustaba ostentar, pero en la forma de vestir. Yo quiero endulzarte la vida. Por lo tanto, de acuerdo a la investigación, Javier es el líder de esta estructura criminal y Julián es el más cercano a Javier, que sería su brazo operativo o el gerente de operaciones de esta empresa criminal. Aquí prueba de ello. Parado en Providencia, esquina Pedro de Valdivia, observa todo a su alrededor. Mira el teléfono, pasa la hora. Seguramente el jefe está pronto a llegar. El Gomelo se aproxima en auto. Julián corre a encontrar. Con el vehículo estacionado, caminan en dirección a un local comercial. El Gomelo, Nicole y Julián ingresan junto a otros soldados a una reunión de narcos. Haciéndose pasar por clientes, hacen los acuerdos. Afuera, uno cuida el encuentro. Logramos recabar reuniones en locales comerciales y también en los domicilios de estos sujetos, y la dinámica siempre fue exactamente la misma. Julián el primero en llegar. Luego, 20 minutos después, llegaba Javier y se reunían en los distintos lugares. Si el líder se movía, la banda lo seguía. La policía supo ese dato, lo siguió, estudió, esperó y así fue como cayó. En camino a Lonquén, carros del GOPE y OS7 se encuentran instalados esperando al grupo del Gomelo. Son pasadas las 6 de la tarde y desde diferentes ángulos cerca de 50 policías observan al grupo. En este lugar se hizo entrega de 1 tonelada de marihuana. La caravana del Gomelo avanza sin sospecha. La luz roja los detuvo. La luz verde era el inicio de la incautación. El líder de la banda, el chofer, copilotos, escoltas, todos eran detenidos. Incautaron varias cajas y paquetes de marihuana dentro de 3 vehículos. Y solamente en marihuana son más de 2 millones de dosis, lo que equivale más o menos a un valor comercial, si esto lo llevamos a la población y a la venta, más de 8.000 millones de pesos. Haber pensado en el 2004 una internación de 1.000 kilos de droga, seguramente alguien hubiese pensado que esto pasaba en las series que veíamos, ¿no, verdad?, en los canales de televisión, o lo que conocimos después que podría estar pasando en ciudades como Miami, ¿no, verdad?, las mafias colombianas, en fin. Los paquetes de droga ocultos en cajas venían etiquetados con logos de reconocidas marcas. Simplemente es como un sello de agua, por decirlo de alguna manera, de la organización que produjo este tipo de droga. En otros allanamientos paralelos, los efectivos incautaron más droga. Se procede a intervenir los 12 domicilios en forma simultánea, ya que es sumamente importante hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque como es una organización sumamente estructurada, sumamente organizada, al momento de intervenir un domicilio, ellos rápidamente se iban a dar aviso que Carabineros ya los había detenido o ya estaba interviniendo otros domicilios. Cocaína, tusi, ketamina, disponible y lista para su venta. Además de armas, dinero, bombillas con THC, es parte de la evidencia decomisada. Y es muy importante lo que pasa después con estas bandas de crimen organizado. O sea, si nosotros nos quedamos en la pena que se le asigna este delito, como si esto fuera un tráfico de drogas del año 2004, como usted me pregunta, nos vamos a quedar cortos. Acá estamos hablando de otro tipo de organización, aquí estamos hablando de ciudadanos colombianos que se vinieron a instalar a Chile para realizar este tipo de operaciones. No es que buscaron el tráfico de drogas porque no tuvieron una buena experiencia laboral en Chile.
Ellos vinieron a instalarse para realizar este tipo de operaciones. Una estructura criminal integrada por 12 personas. Algunos de los detenidos serían disidentes de la FARC. Si quiere guerra, guerra vamos a tener y Medovicio tiene que cogerse duro porque lo voy a sacudirle de la nariz. En la dinámica de lo que nosotros logramos establecer durante la investigación, era Javier y Julián quienes tenían el negocio y los demás eran generalmente personas que se dedicaban, y ellos mismos lo dicen, es decir, varios de ellos hacían distribución a través de delivery. De los 12 detenidos, 11 quedaron en prisión preventiva. Dentro de 120 días, la Fiscalía presentará ante el tribunal todas las pruebas recabadas y evidencias que incriminan a este grupo criminal. Pero lo que sí tengo muy claro, que 3 procedimientos de esta magnitud en menos de 10 días es algo que nosotros no habíamos visto. En los últimos 10, 12 días, 614 kilos en San Bernardo, 450 que logramos interceptar que venían también de la zona norte, y estos 1000 kilos que se lograron interceptar e incautar en la última operación, es decir, más de 2000 kilos en 10 o 12 días. Es una cantidad de droga impresionante. Solo en la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, o sea, no estoy hablando de toda la región metropolitana. Un golpe directo al corazón del narcotráfico. Una tonelada de droga retirada de comercialización. La caída del Gomelo, un narco colombiano que no alcanzó a consolidarse como un capo de la droga, pero que vivió como uno de ellos.